Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy tenemos el placer de charlar con el arquitecto Pablo Alexanderson Silva, egresado de la carrera de arquitectura por la Universidad Tecnológica de Estudios Superiores de Occidente, en el año 1997. Por estas mismas fechas se funda, en conjunto con otros arquitectos, el taller 1616, con la idea de tener un espacio flexible con capacidad de autogestionar proyectos en la ciudad. Esto se convierte en la base para el comienzo de futuras colaboraciones y proyectos varios. En 2011 funda Alexanderson Arquitectos, oficina con base en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Entre sus primeros años, el taller desarrolla primordialmente proyectos residenciales. El Departamento de Espacio del Ayuntamiento de Guadalajara invita al taller a colaborar en proyectos varios en el 2017, entre los que destacan el Museo Infantil El Globo, el Centro Cultural Atlas y varias unidades deportivas de la ciudad. La premisa de estos proyectos es la rehabilitación, conservación y activación de espacios públicos existentes con varias décadas de uso y desgaste. En 2018, el Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco le otorga el Premio de Arquitectura de Jalisco por reconocimiento a su trabajo en diseño arquitectónico de casa-habitación. Ha participado como conferencista en diversos encuentros de arquitectura. En 2020, el gobierno del estado de Jalisco invita al estudio de Alexanderson a participar en la remodelación de la Casa de las Artesanías de Jalisco. El célebre arquitecto Eric Ufal es el creador de este espacio y este proyecto está catalogado como patrimonial y un bien cultural bajo la custodia del Instituto Nacional de las Bellas Artes de México. Es notable ejemplo de arquitectura moderna con elementos regionales. Sus trabajos han sido publicados en diferentes revistas físicas y digitales. Y en 2022 fue nombrado como académico de número de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Guadalajara. Espero que disfruten la entrevista. Hola, el día de hoy tengo el placer de darle la bienvenida a Pablo Alexanderson. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar hablar del tema. Pablo es un arquitecto muy talentoso que hace un rescate, un rescate arquitectónico que yo estoy muy agradecida al respecto porque ese edificio me parece una cosa muy hermosa. Y y en vez de seguir hablando, le voy a pedir a Pablo, por favor, que se presente y nos cuente un poquito de quién es y cuál es su actividad profesional. Bueno, soy Pablo Alexanderson. Tengo una pequeña oficina que es Alexanderson Arquitectos. Eh, la mayor parte de la chamba que hacemos en la oficina es residencial. Hasta hace unos pocos años que tuvimos como primero pequeñas invitaciones para trabajar como, en proyectos del espacio público en el Ayuntamiento de Guadalajara. Ujú. Este, Pequeños, luego no tan pequeños, luego medianos, y así hicimos algunas colaboraciones con el ayuntamiento, ¿no? Ujú. Y después, pues, bueno, vino la invitación, que es parte del gobierno del estado, para la Casa de las Artesanías, ¿no? Del arquitecto Cufara. Entonces, pues antes de ser como completamente chamba habitacional, ¿no? Unifamiliar, casi siempre, y luego algunos concursos de vivienda vertical y algunos proyectos que tenemos ahí también como estas torrecitas. Ujú. Fue como nos empezamos a pues, interesar también más en esto del espacio público, ¿no? Primeramente como un gesto pues, de hacer algo por la ciudad en la que nací, en la que he vivido toda mi vida y que prácticamente no hacemos nada, ¿no? Creemos que con ser correctos y bastará, pero no basta. Entonces ahí empezar como a meter la cuchara y
y bueno, aquí estamos ya en la entrevista. Muy bien. Bueno, de la casa, en específico de la Casa de las Artesanías de Cufal, Ah, recuerdo hace unos años que me tocó trabajar, nos pidieron un proyecto para hacer una sala sobre cultura wixárika, que por ah, cierto era súper complejo, porque había que hablar con el jefe, digamos, como del estado wixárika y que te dijera cuáles eran los simbolismos, qué sí podías poner, qué no podías poner, etcétera. Entonces era como toda una danza lenta y de negociación. Y sí. recuerdo que lo que más me causaba conflicto es, pues, que es un edificio bellísimo y que toda, sobre todo las celosías y mucha de la luz estaba totalmente tapada, ¿no? Entonces, cuando me enteré que entraban ustedes a hacer el proyecto, me dio muchísimo gusto porque pues, le dieron vida otra vez a ese edificio y le devolvieron como su belleza natural. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito como cuál fue el proceso? ¿Qué pensaste tú en este momento? ¿Cómo planteaste el proyecto? Sí, fíjate que fueron simplemente, pues, tiene su chiste todo el tema como de tramitología, ¿no? Y Mm, estos concursos eh, pero bueno, sonó mi nombre en el momento que estaban buscando como arquitectos, hicieron ahí como dos, tres recomendaciones y coincidí ahí en un par de ellas. Este, luego ya me hablaron y pues era como a quemarropa, ¿no? ujú, Cursos y no le sé el tema ni me quiero meter en sí, en esos asuntos, pero había un tema como de tiempo bastante importante, ¿no? ok. Entonces, la verdad es que yo no le pensé mucho en el momento que me dijeron, porque es un proyecto que me gusta muchísimo, Ujú, desde niño, no me acuerdo con quién haber ido yo de niño ahí. Y, eh, no sé, tenía como, obviamente ya, mucho y luego durante la carrera, es un lugar que yo visitaba bastante seguido. Este, y luego hicimos un proyecto a la vuelta, o sea, y el tema de la obra de Fal siempre ha sido como un referente bastante importante para mí, ¿no? ujú, Entonces, en el momento que me comentaron de cuál era, pues sí que sí, sin saber si, cuándo, cómo, cuánto, ¿no? ujú, Va y luego vemos cómo lo vamos a sacar. Así empezó con esta invitación y luego tienes que empezar como a reunir papeles para hacer la presentación, ujú. luego la carpeta técnica. Es complejo, ¿no? Pero Sí, hablando, digamos, como de lo que nos interesa a nosotros fue bastante sencillo, sensato, una especie como de sentido común, ¿no? ok. Em, lo que yo solicité al principio es apoyo para tener como información como el estado Mm, actual del edificio sí, y, y el proyecto original, ¿no? claro. Y no hay nada, ¿no? O sea, no había Wow. nada. Era increíble, increíble que no existía. O sea, había un levantamiento como del 90 y algo, Mm, se mandó a hacer, algún director de obras públicas mandó a hacer algo y a la primera revisada te das cuenta que, ¿no? Que el proyecto de cual está eh, muy fácil de detectar, o sea, y en el levantamiento, o sea, había errores como desde a 2 metros en la ubicación de la columna, entonces dije, no, o sea, si a la primera columna ya andamos 2 metros fuera, y bastante incompleto, ¿no? Entonces, la bronca fue desde ahí, eh, porque por temas de tiempos, de costos, yo accedí, pero teniendo como cierta ayuda en estos sentidos, ¿no? ujú, Y no, a la hora de la hora no se pudo, no había nada. ya. Terminamos, llega la pandemia, Uf, ¿no? sí. Entonces, también ayudó un poco porque pues, el edificio estaba solo, entonces, yo y los chavos de la oficina pudimos estar como seguros, estábamos solos, Ujú, y cada quien se dedicó como a levantar cierta área. Pudimos llevarnos como computadoras ahí para no estar, sí, claro. ya no me cuadró, me fallaron 10 centímetros, ¿no? Sí. Entonces, hicimos un levantamiento del estado actual como, pues bastante bueno, pero sin ser topógrafos, ¿no?
ahí con nuestras herramientas ahí relativamente rápido. Ok. Y pues estando el edificio solo, te vas dando cuenta pues de lo mal que estaba el tema, ¿no? Ya. Era un edificio que había sufrido ventilaciones, modificaciones, remodelaciones y una serie de parches. Cada administración iba requiriendo ciertas cosas y las iban anexando, ¿no? Ah, claro. Terminaba siendo pues, bastante raro. Y dos, que la nueva administración tenía ya claro como ciertas actividades, nuevos proyectos para efectuar el lugar que ya no cuadraban con lo existente, ¿no? Pues fue eso, primero como ver qué hay, evaluar y pues para darle y ver qué podíamos hacer para las nuevas necesidades, ¿no? Las nuevas, la nueva ocupación que podría llegar a tener la Casa de las Artesanías. Entonces por ahí empezamos por el levantamiento. Wow. Y te fuiste dando cuenta, me imagino, de detalles del edificio. Fíjate que el edificio, a pesar de todo, estaba claro como que había que quitarle todas estas máscaras que le habían puesto, ¿no? Eh, pero, y limpiar. Y a pesar de todo esto, no perdía su dignidad, ¿no? Entonces, Ya. no fue complejo, digamos, como volver al edificio no le dolía nada. A pesar de todo esto, es tan buen proyecto que el edificio tenía histórico, ¿no? Entonces, en ese sentido, no considero que haya sido como complejo. Arrancar sí, ¿no? Intentar hacer como en poco tiempo un poco de investigación para ver que tampoco hay gran cosa, ¿no? Unos documentos, la tesis de Héctor Mendoza ayudó mucho, entrevistarnos con gente que ha estado, estuvo y ya tiene muchísimo cariño al lugar, que no, es que aquí no había, aquí existía, esto era, ¿no? Y otras, no, claramente se veían que estaban como pegostes. Sí, Esto. sí, sí. Y teniendo como esa radiografía, pues empezamos bueno, primero mi primera intención era rescatarlo, o sea, todo lo que se había perdido, que el edificio volviera a su sentido original, y después, con la nueva administración, empatar lo que ellos necesitaban con lo que yo pretendía lograr. Pero fue bastante fácil esta conexión con ellos. O sea, ellos tienen muchísimo cariño también por el lugar. Entonces, había cosas como estira y afloje que en realidad ellos a lo mejor hacían un paso para atrás como para que el edificio fuera Ya. el ganador, ¿no? Sí. Entonces, pues de ahí partimos. Nos encontramos, estaba mucho peor de lo que yo pensaba o de lo que tú cuando llegas a visitarlo veías. Ah, ya. Porque hay cosas, o sea, hay zonas en las que no puedes entrar, podías entrar, y y sí, estaba bastante bueno. Y luego estaba esta conexión con el Parque del Agua Azul, ¿no? O sea, de repente aquí había entradas por acá y de repente no existía por acá. O sea, fue un tema también raro, pero la gente del Agua Azul, con muchísimas pilas, súper accesibles, nos echaron la mano muchísimo, porque entendieron que si en aquel momento la conexión no era fuerte, ahorita tenemos todo como para hacerle, ¿no? Entonces, estuvo bastante interesante. Pero pues sabes que y junta, y hay que meterle Sí, carta, y luego vienen, y sí, ok, accedemos, pero hay que mandar una carta para otros. No, o sí, sea, sí. los trámites y las formas y los protocolos se tienen que seguir sí o sí. Sí, claro. Y acá, por lo que no tenemos es como tiempo, ¿no? Y otra que también no podría ser o sea, no podría aventársele como todos los recursos que va a cierto dinero ya como estirado, ¿no? Ah, wow, ok. Y, por ejemplo,
Ya, pensando en ver cuáles eran los problemas, quitando como los pegostes y etcétera. Entonces, digamos, el proyecto ya de construcción y de restauración del espacio y como de irle devolviendo, que por cierto, no sé, quedó como, o sea, es muy hermoso pues poder ver así como la planta libre, ¿no? Y preguntarte también, como pensando en las áreas de exposición o en el espacio expositivo, ¿qué fueron así como las cosas que te fuiste dando cuenta? ¿O qué querías tú que se presentara en el espacio? ¿Como qué ideas tenías con respecto? Digamos, como dos cuerpos, ¿no? Si tú entras Ujú, en la sala de exposición principal, que se llama a la derecha, que está entre dos celosías, ujú, sí, ahí lo que nos encontramos es que esta sala estaba no nomás seccionada, o sea, su proporción original no estaba, no se había respetado. No ujú, hablamos de las celosías, estaban las celosías y luego estaban los ventanales originales, estas sí. herrerías. Los cristales estaban pintados de negro y Ah, luego wow. después tenía una capa como de ladrillo, en algunos lugares le pusieron ladrillo, y Sí, luego tenían unos muros de tabla roca, ¿no? wow. Y había una especie como de nichos de algunas exposiciones que se hicieron. Entonces, digamos, había como tres, cuatro capas entre el espacio y la Ujú, relación. ¿No? sí, Y este se lucía en esta sala principal, da hacia la avenida y hacia el parque, ¿no? Hacia el sí, azul. Entonces, estaba como muy claro que lo que tenemos que ahí principalmente era volverla exactamente como estaba. ok. Intentamos, por ejemplo, el tema de iluminación, Ujú, tratar de respetar las salidas que el arquitecto había marcado, digamos, ok. que las luminarias eran diferentes y, ¿no? Ver si Sí, podíamos, claro. como las salidas que considerábamos que éramos Mm, perdón, porque claramente ya verás, ¿no? La regleta, 20 cables y luego bajaba otro cable y luego todas las columnas estaban, ensanchadas para contactos, ya sabrás, ¿no? ah, Entonces, wow. ¿cuál es limpieza? O sea, todos estos cables, limpiar, quitar, y ver si podíamos como respetar las salidas originales. En su mayoría se pudieron y ya nada más nos apoyamos con un poco más para la museografía, ¿no? Para que las exposiciones pudieran estar como bien iluminadas. Lo que hicimos también en esa sala, el proyecto de sala originalmente, si la celosía, esta es la celosía y el Ujú, ventana estaba pegado. sí, Lo que nosotros hicimos es los ventanales, los remetimos hasta el paño de la primera serie de columnas. ok. Entonces, esto nos generaba una especie como de balcones, terrazas. Qué padre. Ajá. Generamos un circuito por fuera, es decir, si hubiera una exposición, Ah, claro. que se necesita que la exposición sea completamente oscura y estos Ajá. ventanales van a poner viniles y va a quedar un cuarto oscuro, tú Ok. puedes circular o puedes salir al balcón y tener contacto con el exterior. Y, Ya. o sea, ya un tema como de operación, pensando en posibles exposiciones, exhibiciones. Órale. En la parte final, le pudimos ganar como las bodegas de acervo, ¿no? Donde está la Ujú, obra. ya. Entonces, si había una exhibición, nosotros podíamos mover la operación de la casa como si fuera un museo, podíamos Ujú, por fuera, ¿no? Por estos pasillos entre el ventanal y la celosía. órale. Eh, este hecho de poder, se está lloviendo y que puedas abrir todo el ventanal y que tengas 1,5 metros como para, cambia muchísimo la temperatura del Ujú, lugar. La temperatura, no más el clima, sino la sensación que nos genera, ¿no? ujú, Eso fue como la principal sala. Y la otra, ¿no? Este patio central, digamos, ajá, este, las famosas bóvedas de ladrillo, están, ujú, ¿verdad? Lo que queríamos hacer era en la planta alta dejar como una exposición permanente, ok. lo mejor de la obra, o sea, que fuera como lo mejor de ciertas zonas. Ujú, Yo no hice la curaduría, por supuesto, pero esa es la intención como de tener en planta alta eh, esta exposición permanente, ¿no? Y en la ujú, planta baja,
ya platicamos después, pero fuimos recobrando los patios y bla, bla. Entonces queríamos hacer un espacio flexible. Ok, Si había una feria de artesanos que fuera aquí, ¿no? sí, Hornos, o sea, hicimos todo para que el patio pudiera estar vivo, es decir, que hubiera gente trabajando, ok, pudiera estar gente haciendo barro y tener el horno para que y las tarjas estas amplias para poder estar lavando, o sea, poder tener gente trabajando, en el caso de ujú, que hacer como una feria, o talleres, o no sé, sí, o si va a haber feria de libro, se transforma y puede ser stands y puede ser, y el espacio es bastante grande, bastante noble. sí, Entonces, le quisimos dar como ese nuevo valor, que fuera mucho más flexible, ¿no? Si hubiera un evento, una cena que viene, no sé, la lectura de la presentación de lo que me digas. sí, Entonces, lo que hicimos fue nada más, porque ahí estaban bastante dañados ya los pisos, había socavones, entonces hicimos como un cambio en el tapete, en el diseño de los pisos, como para ujú. decir, si tú estás al centro, estás en el evento, y si estás abajo, entre la columnata, estás como circulando, ¿no? Aunque sea Ah, wow, ya. Ajá, con esos pequeños gestos. sí, Y sí funciona, la verdad es que sí, sí funciona como tal. Entonces, esas son como las dos principales áreas de exposición. ok. Y en esta colaboración, eh, ¿te quedó algo? ¿Querías lograr algo a través de colaborar, por ejemplo, con los Lara y con Adrián Guerrero y con Gutiérrez? No sé, ¿cuáles fueron como tus experiencias o qué te gustó con respecto al tema? Pues, fíjate que eso como muy padre. Esto, de los Lara, ya llegan como más al final, ¿no? Ya que digamos, como la identidad o la directriz del proyecto ya estaba como bastante clara y de hecho ya estaba como hasta en obra. Ya, Eh, pero al trabajar con ellos fue como también como bastante fácil y también como un tema como bastante sensato, es decir, hay este dinero, ¿no? Y hay este tiempo y tiene que ser algo como muy flexible, o sea, puede ujú, ser, pero tiene que también servir pasado mañana y puede ser artesanía o puede ser libros o puede ser joyería, pues, ya, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que su propuesta iba con la misma línea que teníamos todos desde un principio. wow, ok. Y con Adrián, sí, digo, cabe mencionar que sin Adrián no se hubiera hecho nada, ¿no? Eh, es, es, son puras buenas intenciones y es cómo sí y en qué ayudo para que se pueda y a quién entrevistamos y a quién le pedimos ayuda y quién nos asesora y, o sea, es, es como qué hacer para que las cosas caminen. Claro, Yo creo que sin Adrián no se hubiera podido hacer nada. Y bueno, pues la idea que tuvieron de invitar a Gutiérrez, pues mejor imposible, ¿no? sí, claro. Entonces eso fue un poco ya como la parte final del proyecto. Debe ser Y, el- y, y la inicial, como mis intenciones arquitectónicas, Ujú, nosotros nos mandábamos para que fuera más fácil en el momento que nosotros entregáramos este arquitectónico, este ujú, ejecutivo, fueran como fichas de ciertas etapas, ¿no? Porque no sabíamos ni quién iba a ser constructor, ni qué constructora, porque tienen que ser concursos. También iban a tener nada de tiempo. Nosotros no estábamos invitados, no estuvimos invitados ni para supervisión, ni para nada. O sea, nosotros entregamos y ya estábamos fuera. ok, Seguimos ahí, pero de metiches, ¿no? De manera extraoficial, pero por amor al arte, pues, con fichas. Y nos enfocamos primero en el exterior. ujú, Esta plazoleta estaba mutilada, es decir, ajá, la escalinata que daba hacia la avenida sí, la habían cortado para ganar 6 de estacionamiento, ¿no? Entonces la sí, relación con la banqueta era ujú, nula, 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 nula. Era una avenida, como los árboles estaban muy tupidos, muy oscuros, sumamente insegura. Entonces tú vienes por o sea, a nivel que decían que si tú pasas por ahí salías sin celular, ¿no? Entonces, eh,
si tú eres como por la banqueta oscura y de repente te encontrabas con el paredón, ya le habían quitado las escaleras, o sea, no ayudaba en nada, ¿no? Y pues fue como lo más lógico, lo primero que dijimos, bueno, eso tiene que volver sí o sí, ¿no? La relación del edificio con la calle y esta plazoleta que le da cierto carácter al edificio, porque, o sea, a pesar de ser como de un solo nivel, ¿no? Lado derecho, digamos, la sala de discusión principal, esta plazoleta lo eleva, le da un poco mayor de escala y le da una perspectiva hacia el parque impresionante, ¿no? Repito, Héctor Mendoza en su tesis lo dice y lo dice bastante bien, o sea, de la importancia de esta plazoleta de ingreso. Y la segunda, bueno, esa era recuperar la escalinata, y la segunda es que a mano derecha estaba el estacionamiento, ¿no? Unos spots, unas rejas ahí, bastante desafortunadas, y lo que propusimos nosotros es quitar los coches, más a la derecha, digamos como en una tripita que queda como conexión con el parque. El parque tenían donde tiraban todas la composta, ¿no? Ah, ya. Una zona como de nadie, y platicando con el parque, digo, es que, o sea, a ver si nos daban chance, como de, sin tener que hacer como gran cosa, a lo mejor hasta simplemente grabas, ¿no? Sí. Poder estacionar los coches allá y poder librar todo el frente del edificio, y lo que propusimos fue un jardín polizador, Ok, que el parque no lo tenía, ¿no? Entonces matábamos dos de un tiro. O sea, claro. yo quería un espacio verde Sí. que compartir, o sea, que si tú vienes caminando, de repente se abre y se abre como este pequeño parquecito lleno de flores, que ahora era la cara a la celosía que ya la volvió a abrir, que antes estaba tapada, y ahora que la destapamos, estas celosías, en vez de estar viendo los cofres de los coches, ahora ves flores, ¿no? Claro. Eh, y, y la relación está con el Parque Agua Azul, padrísimo. Primero, va adelante y es más, y nosotros los asesoramos porque ya hemos hecho varios y tenemos todo enojado y, ¿no? Entonces, Sí. en esto y cómo es esta dimensión y bla, 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 y creo que quedó bastante padre. Padre. La primera vez que se haya inaugurado, que regresé digamos, a visitar, a ver cómo, ya fuera del furor, Sí. el día que llegué, había unas quinceañeras tomándose fotos allá dentro del parque. Ay. Es un éxito, ¿no? O sea, ya que, Claro, o sea, ya para que lo tomen como un espacio que sea digno de su foto de 15, quiere decir que, o no sea, sé, ¿no? que es de todos, ¿no? Es decir, Claro, la gente se empieza a apropiar como estos, de eso se trata. sí, Entonces, estos dos gestos principales arrancamos, ¿no? Como la propuesta de este parque y la propuesta de recuperar la escalinata. Y luego ya venían otros temas como ya accesibilidad universal que sí, la casa no lo tenía en aquel entonces. ya. Eh, y pudimos generar las rampas con la pendiente adecuada y todo sin que se notara que habíamos dado nada, ¿no? Entonces, digamos que fueron las acciones exteriores. Sí. Sí, A la hora que entrábamos ya al recibidor de la casa, pues era un desastre en el sentido que no había como un orden programático, o sea, no sabía si te iba derecho, si iba a la izquierda o a la derecha, o sea, no sí, había control alguno de esto, ¿no? Eh, no sé en qué etapa se hizo una rampa para bajar, una rampa completa y media rampa para subir, que son diferentes alturas, pero la que bajaba mutilaba una escalera y luego se metía al patio, o sea, era como en L, ajá, para poder cumplir con las pendientes. Y se salía, digamos, de donde terminaba la escalera, la rampa continuaba. Entonces tú entrabas a la casa de las artesanías y aquí a medio metro ya tenías como una rampa. ya. Todas esas cosas las quitamos y recuperamos la escalera, recuperamos el barandal original, quitamos esa rampa porque propusimos abajo, nos encontramos un espacio que era bodega en el sótano y eran como posteriores de una escalera y atrás daba la escalera de oficina. Total, me di cuenta que había un eje vertical que podíamos reestructurar, Utilizar. un pequeño elevador, ¿no? Entonces bajas medio nivel y subes medio nivel, digo, bajas, subes
medio y uno. Ajá, Y resolvíamos el tema de no invadir ningún espacio. claro. Entonces, estructuralmente se podía bastante sencillo, o sea, estaba hecho para eso, digamos, ¿no? Ya. ¿Y qué más? Pues en la planta baja había originalmente un gran patio, abajo de celosías también, era un patio que se techó, ¿no? Entonces, no nomás no había ventanal ni celosías, sino que estaba techado, la luz, olvídate, no había luz. Claro. Había unos ficus extremadamente crecidos, no entraba nada de luz. Nuevamente ventanales pintados de negro. Y cuenta que parecía una bodega. eh, Sí. ah, Había demasiada cinea, había gente trabajando acá, aparte era inseguro porque podían entrar ¿no? O sea, y pues a limpiar, y a limpiar, a limpiar, a limpiar, a recuperar esto, demolimos esas losas. Con la relación con el parque, había una tridilosa, ¿no? Techada a doble altura, que Ujú. tapaba la luz que podía entrar como de oriente. Entonces, era para estacionar unos camiones. Mi vista lateral del edificio era un camión estacionado y unos perros. Ya. Y losa ochentera espantosa, ¿no? Y una parte de atrás de unos baños, unos comedores que son del agua azul que nunca funcionaron. Mm. Entonces, como que ellos recapacitaron de que en realidad estaban afectando al edificio y Ujú. aceptaron demoler toda esa zona, ¿no? Ah, Entonces, wow. quitaron la tridilosa, quitaron las columnas, se fue este estacionamiento de los camiones. Ujú. Digamos que el Parque Agua Azul le empezó a dar como su espacio vital, ¿no? Alrededor. Ujú. Entonces, pues así fuimos como recuperando los patios y las fachadas, ¿no? Qué padre. Y es entrar otra vez viento y luz y el edificio vuelve a la vida Sí, sin que... claro. Eh, y hacia el parque, pues nos abrimos lo más que nos pudimos abrir. Generamos el tema como de baños, eran mínimos, pudimos ganarle a unas zonas como de bodegas que estaban abandonadoras y ya pudimos hacer baños inclusivos, o sea, ya con todos los requerimientos actuales, ¿no? Que se Claro. necesitan. Este, pues sí. Y lo nuevo, porque todo esto que yo quité estaba ocupado y lleno y a full, ¿no? Había Sí, obra por todos lados y había bodegas por todos lados y yo decía, oye, voy a quitar esto, ¿no? Órale, pero ¿y dónde lo vamos a guardar, no? O sea, no es como, ¿y qué hacemos con todo esto? Porque aparte, claro. y luego, entonces, había que generar como espacios nuevos. Ujú. Pues el proyecto original de Cufal tenía una relación muy pequeña con el Parque de Agua Azul. Es decir, había un ventanal bastante timidón. eh, y luego había unas mamparas de cristal que después se le fueron adosando y luego una escalera para las oficinas. Total, pareciera que el parque no existía. Y nos Ya. abrimos por completo con una puerta. Le hicimos un pequeño guiño, homenaje a la puerta ¿no? Eh, pero de las mismas proporciones, con otros Ujú. materiales de la misma proporción, y le ganamos una explanada a la parte de atrás, porque la parte de atrás eran bodegas, basura. Ah, ya. Sí. Entonces, digamos que limpiamos esa zona del agua azul, nos extendimos para allá y salíamos como una explanada. Y abajo de esa explanada hicimos bodegas. Entonces, todo lo que les quité Ah, están escondidas allá abajo. súper. Entonces, órale, pues órale, si me lo vas a poner a otro lado, adelante. Sí. Y pudimos ir haciendo, limpiando y recuperando los espacios originales del arquitecto. Ay, Pablo, muchísimas gracias por contarnos. ¿Quisieras hacer algún comentario final? ¿Algo que te No, gustaría? este tipo de invitación, qué padre que haya gente que está interesada por estos proyectos, que apoyemos más esto, ¿no? Que hagamos más por nuestra ciudad en medida de lo que podamos.
porque luego somos como bastantes críticos, somos bravísimos para criticar, ¿no? Pero Ah, nadie, sí. nadie se avienta, nadie quiere arriesgarle, nadie pone su nombre para hacer, o sea, ¿no? Somos bravos, bravos para la criticada, con el momento de, a ver, enséñame una propuesta, o ponte a chambear, ¿no? Échale, no, nadie. Entonces, pues nada, que le echemos como más ganas, que seamos como más comunidad en ese aspecto y Ujú. que mantengamos estos lugares vivos y la manera es visitándolos, ¿no? Sí, Visitándolos, generando, proponiendo. Tengo entendido que la casa está bastante viva. Veo que hay eventos bastante importantes, aunque haya cambiado ya como de administración. Pero, pues nada, digo, sé que se pueden hacer como mejores cosas o con mayores inversiones o me queda claro, pues, pero eh, creo que, creo que la calificación y el resultado es como positivo porque se recuperó la esencia y la dignidad del proyecto, ¿no? y patrimonio, ¿no? Y también orgullo para la ciudad y ensalzar pues el trabajo tan chido que tiene Cufal y que valía la pena, ¿no? Hacer el esfuerzo por el edificio, pues de alguna forma pues ya dejaste chañadito algo muy, muy importante y muy lindo, ¿no? Que Sí, sí es un regalo. está padre. Y bueno, pues esa zona es una maravilla, ¿no? Sí, Eh, Los orígenes ahí del movimiento moderno aquí en Guadalajara es una joya de todos los edificios que están en esa zona y hay unos que sí, bastante mal estado, aunque sí, hay proyectos en todos y hay propuestas y creo que hay inversión y hay mucha gente con las pilas, o sea, esto ya está como en el radar y se está haciendo sí, con varias cosas bien interesantes. Entonces, pues, visitémosla, ¿no? sí, Si vamos y lo mantenemos vivo, esto va a durar mucho más. sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. Con mucho gusto. Nos vemos. Bye bye, saludos. Bye. Les agradecemos haber estado con nosotros. Los esperamos en el siguiente chat museográfico.